amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más, al episodio número 12. Yo muy contento, como cada semana, de que me puedas acompañar en este nuevo episodio. Mi nombre es Ezequiel Martínez y como siempre ya sabes que para mí es un gustazo que puedas estar hoy aquí escuchando este podcast. Una semana nueva con nuevo tema que a la par estoy muy emocionado por compartírselo. Siempre lo digo y lo pienso que cuando estoy pensando en los temas y grabándolos y meditándolos y viendo los apuntes, pienso que va a ser un gran capítulo y eso pues me causa seguridad y me gusta bastante que yo me sienta seguro y que sienta que es un buen mensaje que nos puede ayudar a todos nosotros los jóvenes. No sé si se habrán dado cuenta, pero la semana pasada, al principio del episodio, tuvimos como que un pequeño canto, por así decirlo, una canción que voy a intentar. Es mi idea que el título o el mensaje de ese canto canción tenga que ver con el tema del podcast. No siempre va a poder ser así, pero en la mayoría de lo posible pues que sí pueda ser. En esta ocasión, como ustedes ya pudieron haber escuchado, este canto se llama Mi luz y mi salvación, de Marcos Vidal, que escuchamos al principio. Es un canto muy bonito y pues es algo más o menos de lo que me gustaría compartirles hoy a ustedes. Al principio y al final de cada episodio pues dejo un cachito de estos cantos. Entonces pues nada más eso es como que una pequeña introducción o dando el porqué de estos cantos. Varias personas me comentaron que les había gustado, entonces pues este podcast es de ustedes y si les gusta pues yo estoy encantado. ¿Qué más podemos decir? Ya junio, casi 15 de junio, casi mitad del mes, que es el mes mitad del año. Pero bueno, aquí en la ciudad de Monterrey haciendo mucho calor, pero pues ¿qué le hacemos? Muy bendecidos y agradecidos por tener esta oportunidad de grabar nuevamente. Entonces, sin más, por alborotarme o detenerme o hacer más larga esta introducción, comenzamos con este nuevo episodio número 12. En esta ocasión me gustaría compartirles nuevamente una pequeña reflexión que estuve pensando a lo largo de la semana y que intento relacionarla con cosas que vienen en la Biblia y cosas que nos pueden ayudar bastante y no más como una enseñanza de traer un tema, unos puntos y verlos y desglosarlos, desmenuzarlos hasta llegar a un punto, sino quiero más como que escuchen este episodio y ustedes se vayan con alguna reflexión. Entonces esta es la idea de este capítulo. Y la historia en la que pues me gustaría reflexionar en esta semana es la siguiente. Ya hace más o menos como 2 domingos pues tuvimos la oportunidad, como que se ha estado haciendo costumbre de los domingos por la noche cenar como familia, los cuatro juntos y la mayoría de veces compramos pizzas, para cenar. Entonces se ha vuelto una costumbre muy bonita y creo que ya hasta nos está gustando a la mayoría de nosotros. Y ese domingo, como pues la mayoría de los domingos cenábamos a gusto, pero pues al igual de que ya era una costumbre el cenar pizzas, también era una costumbre que cuando se venían vientos muy fuertes o lluvias, con tormenta eléctrica, la mayoría de las veces que ocurría eso, sí o sí, nos quedábamos sin luz en la casa. Y eso era un problema que hasta hace como una semana nos pasó lo mismo, pero al parecer ya se le solucionó porque días después se vino un tormentón bárbaro y ya no se fue la luz, entonces esperamos que ya esté solucionado. Pero antes de que lo arreglaran y antes de ese domingo, 2, 3 ocasiones nos había pasado de que apenas sentíamos vientos fuertes o lluvias y sabíamos que era muy probable que la luz se fuera en nuestra casa y en la colonia en sí. Entonces ese domingo no fue la excepción. Eran las 6:30, 7 más o menos. Mis papás habían ido a comprar la cena y se vino la lluvia y los vientos
por lo tanto ya sabíamos que nos íbamos a quedar sin luz. Ellos llegan y pues nosotros ya no teníamos luz en la casa ni en la colonia, eran yo creo que 8:30, ya estaba oscuro. Llegan y les ayudamos a bajar las cosas y junto con la pizza que la ponemos en la mesa, ya nos disponemos a cenar y mis papás estaban en el comedor, mi hermano y yo estábamos en la sala y si bien es cierto pues teníamos datos y podíamos estar en el celular viendo alguna red social o platicando, pero yo en especial no quise agarrar el celular, como que el mood que se sentía en ese momento era como de no estar conectado con nada, porque no había internet, no había luz, no había señal de nada. Entonces era como que pues aprovechar y platicar y comer y demás. Entonces vino a mi mente una pregunta o un tema que había yo estado pensando bastante durante meses, y era esta cuestión de la oscuridad. En ese momento, si bien es cierto, sí teníamos una lámpara y dos linternas o así, pero la verdad es que la oscuridad abundaba mucho en la casa y si quería subir al segundo piso, pues necesitaba llevar una lámpara porque si no no se veía nada. Y a mí me había causado conflicto el pensar por qué a nosotros se nos hace tan raro el que no haya luz. ¿Y a qué me refiero con que no haya luz? En general, la mayoría de las veces cuando estamos en un lugar donde quizás a las afueras de la ciudad, en un pueblito, en un ranchito, que no es muy habitual que tengan luz por todos lados, la mayoría de las veces nos sentimos incómodos o no nos sentimos muy partícipes de la oscuridad. Y pues sabemos que si hay luz y vemos dónde estamos, dónde pisamos, pues será mejor y nos transmite una tranquilidad. Entonces yo decidí preguntarles a mi familia qué pensaban sobre eso, por qué la oscuridad muchas veces nos causaba temor e incluso incertidumbre y nos ponía mucho a la defensiva o con miedo. Y mis papás me dieron sus respuestas. La respuesta de mi mamá, y es un poco a lo que yo les comentaba ahorita, es que la mayoría de veces no estamos acostumbrados a la oscuridad. Y aparte, ella hacía mucho énfasis que hoy día se mentaliza o se hace mucho, se relaciona más bien la oscuridad con el miedo, con, no sé si ustedes ven películas de miedo o han visto alguna película de terror de este género, la mayoría de veces está en la oscuridad. Y para mí su respuesta tuvo mucho sentido. En resumidas cuentas, mi mamá lo que decía es que la mayoría de veces nos sentimos inseguros por tener miedo, por no saber qué hay en la oscuridad. Sin embargo, la respuesta de mi papá fue algo similar, pero no tan similar. Mi papá me dijo que nosotros, y en especial un grupo de personas las cuales están acostumbradas a la luz, nos sentimos raros e inseguros. Sin embargo, hay personas, como lo comenté, en estos pueblitos donde no hay mucha costumbre de que en las noches haya luz o que sea un hábito de tener una vida más nocturna como quizás la de nosotros lo es, pues para ellos es algo que se llegan a acostumbrar al decir de que a las 7, 6:30 el sol se empieza a poner, por lo tanto es hora de ir recogiendo, entrar a casa, 9 más tardar, muchas veces ya están cenados y dormidos, para las 6 de la mañana levantarse a otro día. Entonces, en resumidas cuentas, la respuesta de mi papá era de que nosotros no estamos acostumbrados a no estar sin luz. En cambio, hay personas que sí lo están y que su vida está rodeada de en la noche no salir porque hay oscuridad y ya no hay muchas cosas que hacer. Por lo tanto, es gente que está acostumbrada incluso a salir los mismos ranchos, sentirse tranquilos por lo mismo de que están acostumbrados. Todo esto me puso a pensar más en lo que yo estaba reflexionando acerca de la oscuridad, esta rivalidad, por así decirlo, entre la luz y la oscuridad. Entonces, yo después
después de ese domingo hasta hoy, me puse a pensar y a reflexionar realmente qué dice la Biblia acerca de esto. Esta diferencia entre la luz y la oscuridad sí la vemos muy seguido en la Biblia y creo que a ustedes puede que se les vengan algunos pasajes bíblicos que hablen acerca de esto. Pero me gustaría dejar tres cosas o tres puntos sobre esta meditación que hice de aquella experiencia. Uno, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la luz? ¿Qué es la luz en la Biblia? Bueno, la luz en la Biblia muchas veces, y vamos a ver unos versículos más adelante, que hace mucha referencia a la santidad, a la separación de nosotros a Dios, o sea que estamos solamente separados y destinados al uso de Dios. Entonces lo vemos como santidad. También está relacionada con la justicia y con la bondad. Por lo tanto, la oscuridad, que es lo contrario a la luz, quiere decir todo lo contrario, que simboliza el mal y el pecado, algo aparte y fuera de la luz. El hecho de que Dios es luz establece un contraste natural con la oscuridad, como bien sabemos. Aquellos que conocen a Dios, que su caminar es con Él, es muy probable que sean también de la luz y caminen en la luz, sabiendo que Dios es luz. Dios es luz y su plan es que nosotros, los creyentes, hagamos resplandecer su luz, llegando a ser más como Cristo día con día, ¿verdad? Y me recuerda bastante un versículo que está en 1 Tesalonicenses 5:5 que dice: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces comenzamos a ver estos dos bandos, de la luz versus la oscuridad. Y esto que acabamos de leer y que acabamos de reflexionar me hace pensar mucho en la respuesta que me dijo mi mamá. Esa respuesta de que no estamos acostumbrados a estar en oscuridad, se nos hace algo diferente, incómodo y muchas veces sentimos que no somos de ahí. Así es como nosotros los creyentes, hijos de luz, debemos de actuar siempre, sentirnos incómodos cuando estamos relacionados con el pecado, cuando vemos que hay oscuridad, que la oscuridad, como bien mencionamos, significa pecado. Volviendo a la respuesta que me daba mi papá de que muchas veces las personas se les hace común el estar en la oscuridad y se acostumbran a estar en ella, me puso a pensar y a contrastarlo con la respuesta de mi mamá, que mi mamá comentaba que no debería, que viéndolo de esta manera, no debería de ser común estar en la oscuridad, sino intentar salir de ella. En cambio, al igual como hay jóvenes y creyentes que no se sienten cómodos en la oscuridad, hay jóvenes que sí se sienten cómodos, como estas personas que decía mi papá, que se acostumbran a vivir en la oscuridad. Y la Biblia es muy clara sobre esto, sobre andar en la oscuridad. Los creyentes en Cristo deben confesar cualquier oscuridad dentro de ellos mismos, sus pecados, sus transgresiones, y dejar que Dios haga resplandecer su luz a través de ellos. Me hace recordar bastante un versículo en 2 Corintios 6:14, que este versículo habla quizás sobre otro tema, pero realmente toca mucho la oscuridad, el pecado, de lo cual estamos hablando. Este versículo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y es a lo que les decía, que este versículo va dirigido más sobre las relaciones interpersonales con personas no creyentes. Pero en este versículo, si ustedes lo quieren leer, hay un punto y coma que hace una separación de lo que se está diciendo y dice el por qué, que no nos unamos en yugo desigual, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión
la luz con las tinieblas. Y es los que les comentaba a ustedes, ¿qué relación, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si llegamos a encontrarnos en alguna ocasión en estas tinieblas, tengamos mucho cuidado de que no se nos haga costumbre o se nos haga algo bonito habitar en ellas, porque no lo es, porque hay un castigo para todos aquellos que deciden quedarse aquí. Ya para concluir, otro versículo también muy conocido es Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, para resumir estos 3 puntos de la reflexión que tuve en esta semana sobre aquella ocasión, es que existen 2 bandos, la luz y la oscuridad. Según la Biblia, la luz significa santidad, justicia y bondad, algo puro, separado. Y la oscuridad, como todo lo contrario a la luz, simboliza el mal y el pecado. Recordemos que hay creyentes que muchas veces se les hace fácil quedarse en la oscuridad, quedarse en el pecado y tener una vida ahí que honestamente no tiene muy buenos finales, muchas veces tienen consecuencias graves, pero seamos de estos creyentes, como en la vida diaria, que al momento de estar en la oscuridad nos sintamos incómodos, nos sintamos que no pertenecemos a ese lugar, que necesitamos la luz y sabemos que esa luz, como bien lo menciona la Biblia, la luz del mundo es Cristo y es Dios. Entonces me gustaría que nos quedáramos con esa pequeña reflexión, siempre estar habitando en la luz y por más veces que nos encontremos en oscuridad o vemos que se acerca, intentar alejarnos y buscar esa luz que es Dios. Entonces, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Si te gustó este video, este podcast, te invito a que me regales un me gusta y que lo compartas con alguien que le pueda ser de bendición. Mis redes sociales están en la descripción. Te hablo Ezequiel Martínez y si el Señor lo permite, te espero en la próxima. Gracias. Te necesita y te confiesa su más profunda dependencia, porque eres mi luz y mi salvación, eres mi fuente de inspiración, yo soy tu